Hola, buenas tardes una vez más. Bienvenidos a Calvary Aguacaliente. Recuerda que estamos en la ciudad de Tijuana, al norte del país. Pues bienvenidos una vez más, bienvenidos a un servicio de fin de semana. Hoy comenzamos la nueva serie, Cartas de Pedro. Es una maravillosa serie que vamos a estar estudiando todos los sábados juntos, verso a verso, capítulo a capítulo, a través de estas cartas tan interesantes para la iglesia. Y pues vamos a comenzar con la introducción a la carta que nos trae esperanza. Es una carta maravillosa que escribe Pablo, esta primera carta, y es muy esperanzador tanto para los que estaban recibiendo, los recipientes de esta carta en el primer siglo después de Cristo, y interesante también cómo podemos nosotros aplicar estas grandes verdades a nuestra vida. Vamos a irnos juntos por estas maravillosas cartas, esta serie que hoy comenzamos, serie Cartas de Pedro. Y vamos a ver esa esperanza, pero no es cualquier esperanza, ¿eh? Es una esperanza que permanece, es la esperanza que todo cristiano, que todo creyente está buscando. Una esperanza, pero no cualquier tipo de esperanza, no esa esperanza que a veces tenemos nosotros en la mente y que cuando decimos esperanza y decimos, oh, yo tengo tanta paciencia y espero, y nos damos cuenta que no es así. Queremos que las cosas sucedan ya. Pero Pedro nos va a hablar de una esperanza que permanece. Esta primera carta de Pedro fue escrita aproximadamente entre los años 62 a 64 después de Cristo. De acuerdo a algunos teólogos, algunos escritores del primer siglo, como Josefo, por ejemplo, y algunos escritores después que se han dado la tarea de recopilar esta información. Y bueno, probablemente también sabemos que se pudo haber escrito desde Roma, a la que el apóstol aquí en esta misma carta, en Primera de Pedro, capítulo 5:13, él se refiere a Roma, a Babilonia. Entonces, por los estudios que se han hecho, creemos que se trata de Roma. Así que, pues, sus destinatarios vemos que en esta carta son creyentes dispersos por regiones de Ponto, Galacia, que los va a mencionar ahorita en un momento, Capadocia, Asia, Bitinia, que ahora es la actual Turquía. Bien, vamos a ver que muchos de ellos estaban enfrentando rechazo, persecución y dificultades. Por causa de su fe eran marginados, eran personas que habían sido dispersos, se le llama la dispersión, o personas que habían sido dispersas por todas estas regiones y por su fe, por el sistema socioeconómico, tenían mucha marginación estas personas. Entonces Pedro busca esa oportunidad de poderles transmitir el amor de Dios a estas personas. Ellos estaban enfrentando no solamente rechazo social a causa de su fe, sino también persecución. En el primer siglo de nuestra era estaba sucediendo esto. Y uno de los grandes temas de esta carta es que el cristiano puede vivir con esperanza aún en medio de sufrimiento. Este era el corazón de Pedro para estas personas, para estos cristianos que estaban tremendamente llenos de problemas y conflictos de persecución. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos aplicar esas verdades si muchas veces creemos que no estamos siendo perseguidos como ellos? ¿Cómo puedo aplicar? ¿Cómo soy perseguido yo en esta era, en esta época? Bueno, va a ser interesante lo que vamos a encontrar, que aún muchas veces tenemos no ese rezago social como tal, o esa persecución social por la identidad de ser cristiano, pero muchas veces en las escuelas, los niños, nosotros en el supermercado, cuando conversamos, hay un cierto tipo de rechazo y un cierto tipo de etiqueta a aquellos que profesamos la fe, a aquellos que nos decimos ser cristianos, a aquellos que seguimos muy de cerca el camino de la salvación, yendo a la iglesia, hablando y conversando sobre el Evangelio en nuestros días. Bien, este es uno de los grandes temas de esta carta, que el cristiano puede vivir con esperanza, aún en medio de todos esos conflictos. ¿Por qué? Porque su salvación está segura en Cristo. La salvación del creyente está segura en las manos de Dios. Y pues al estilo de nosotros, al estilo de Calvary Chapel, nosotros vamos a ver este pasaje y nos recuerda que la enseñanza o doctrina bíblica
no es solamente información para la mente. Eso manténganlo, por favor, durante toda la serie. No vamos a compartir más información para que tú sepas cuándo se escribió la carta, a quién se le escribió, de qué manera. No es solo información, sino es transformación para la vida diaria. Es para ponerla en práctica y poder nosotros practicarla, vaya la redundancia, y poder vivir una vida aún en medio de tantas dificultades como creyentes. Porque aún en nuestro país, que hay mucha libertad, todavía nos encontramos con conflictos de esta magnitud. Bueno, me di cuenta de un niño y que le pregunta a su abuelo, un pequeñito, le dice a su abuelo, abuelo, ¿por qué nunca te desesperas cuando las cosas salen mal? El abuelo le responde, ay, mijito, no lo dijo así, le dijo, porque ya leí el final del libro y Jesús gana. Eso es precisamente lo que Pedro quiere que los creyentes recuerden. Que tú y yo como creyentes, él en esa época, en ese tiempo, en esta persecución, él quería que estos dispersos, aquellos marginados, aquellas personas que estaban siendo perseguidas por su fe, ellos tuvieran en cuenta y supieran cómo terminaba la historia. Para nosotros es muy importante saber cómo va a terminar. Y eso aumenta nuestra fe. Eso trae mucha alegría a nuestro corazón cuando sabemos que la historia va a terminar a nuestro favor. Así que, pues, aunque el camino sea difícil, el final está asegurado con Cristo. El que permaneciere hasta el final, ese será salvo. Así que, amigo, amiga, hermanos en Cristo, vamos a permanecer firmes, fieles hasta el final, porque una corona de vida nos espera. Así que, si estás tomando notas, te animo a que lo hagas. Vamos a comenzar la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 6. Vamos a comenzar con estos 6 versículos. Y el título para nuestra enseñanza el día de hoy es Esperanza que permanece. Una vez más, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 6. Y el título para nuestra enseñanza, verso a verso al estilo de Calvary Chapel, vamos a ver Esperanza que permanece. Te mencionaba que no es solamente información. No es información para nuestra mentecita tan ilustre, sino es aplicación a nuestras vidas. Que esa información que vamos a recibir el día de hoy a través del Espíritu Santo logre bajar a nuestros corazones y podamos nosotros echar mano de estas herramientas y poder vivir en medio de nuestros tiempos. A través de estas aplicaciones vamos a ver 4 verdades sobre la esperanza que permanece. 4 verdades sobre la esperanza que permanece. Así que te animo, si tienes una Biblia, tienes un dispositivo, por favor, ábrelo conmigo. Vamos a leer primeramente los primeros 2 versículos, el 1 y el 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A Dios Padre Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Estoy utilizando una traducción, la traducción NTV o Nueva Traducción Viviente. Tiene un lenguaje muy claro, transparente, apto para nuestro lenguaje el día de hoy. No estamos usando el veréis, el veis, el escucharéis, todo leéis. Estamos viendo esta nueva traducción viviente, pero si tú tienes el veis y el viviréis y tú lo elegiréis, está bien, no hay ningún problema, tú puedes usarlo y sígueme en estos 2 versículos. Así que somos extranjeros en este mundo, pero escogidos por Dios. Esto es lo que Pablo quiere transmitir en estos 2 primeros versículos, que somos extranjeros en este mundo, pero escogidos por Dios. Pedro dice de esta manera, yo, así comienza, Pedro, apóstol de Jesucristo, les escribo ¿a quién? A los elegidos de Dios, que viven ¿dónde? Viven como extranjeros.
El versículo 1, Pedro se presenta con la autoridad de un apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que es enviado. Lleva el nombre de apóstol porque es enviado a una misión que Dios le ha puesto en su corazón. Hasta donde sabemos nosotros, el Señor envió 12 apóstoles. Uno, bueno, sabemos de Judas, que traicionó a Jesús, pero fue reemplazado después. Y luego vemos que aparece Pablo en la escena. Hasta ahí sabemos que hay apóstoles. Bien, hemos sabido también a través de la historia de la iglesia y a través de la historia de los grupos religiosos que de repente dicen el apóstol fulano, el apóstol sutano, y aquí viene el señor apóstol y por favor saquen la cartera porque llegó el apóstol. Y comenzamos nosotros con una gran locura, por no decir otra cosa, pero Pedro se presenta, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Recordemos que Pedro caminó con Jesús. Pedro, no tenemos un cuadro tan perfecto de la personalidad de Pedro, pero lo que sí sabemos que era un hombre, al parecer, de carácter fuerte, pero pues eso es lo que poco vislumbra el personaje de Pedro, pero no tenemos todos los detalles y datos de Pedro, cuál era en realidad su carácter, como para decir, Pedro era esta persona y era de esta manera. Bueno, Pedro, y él dice, yo, apóstol de Jesucristo. Él no habla como una o por una opinión personal, sino como enviado del Señor. Él está hablando porque está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está poniendo estas palabras en el corazón de Pedro. Él no está hablando de una opinión personal. Hey, obsérvenme, yo, el apóstol Pedro, ya llegué y ahí les voy. No, él habla no por opinión personal, sino como enviado del Señor. Luego vemos la palabra a la que la carta, a aquellos que es enviada esta carta, él los nombra como extranjeros. La palabra griega que se usa en este lugar es parapidemos. Parapidemos. Suena como para pedir, pero no es para pedir. Es parapidemos. Describe a alguien que vive temporalmente en una tierra que no es su hogar permanente. Estas personas a las que va dirigida la carta eran personas que estaban siendo opuestas en un lugar como marginados, no era su tierra, no eran reconocidos, voy a decir, como su cultura propia, como su ciudad natal, no era como tal, sino que era una tierra que era temporal, era una tierra que solamente estaban de paso, y la historia cuenta que eran personas marginadas, socialmente, económicamente, más, le vamos a poner un más, por su estatus que era la fe como cristianos. El creyente permanece en este mundo o pertenece a este mundo físicamente solamente. Pero algo muy hermoso que la Biblia nos describe, que esta no es un hogar para siempre. Que la tierra, Pedro quería decirle a los extranjeros que esa tierra, pues en verdad sí, era una tierra que no era de ellos, pero Pedro quería que ellos supieran que la ciudadanía verdadera estaba en el cielo. Y esa ciudadanía también para nosotros está esperándonos en el cielo. El versículo 2, Pedro presenta una hermosa descripción de la obra de la Trinidad de la salvación. Aquí vemos cómo Pedro menciona la obra de la Trinidad en la salvación. En el versículo 2, él nos presenta al Padre que nos escogió según su presciencia. Y luego vemos que el Espíritu Santo es el que nos santifica. Y por último, vemos a Jesucristo en este versículo 2, que nos limpia con su sangre y nos llama a obedecerle. Vemos plasmada la Trinidad, vemos plasmado al Padre, al Espíritu Santo y a Jesucristo en la obra salvadora. Ahora, la presciencia de Dios no significa simplemente que Dios vio el futuro, sino que desde la eternidad estableció su plan redentor. Desde la eternidad, Él ya tenía un plan de redención para salvar al hombre de sí mismo, del pecado tan grande. Así es que el Señor ya tenía establecido su plan redentor. Y esto lo vemos en Hechos 2:23.
voy a compartir contigo Hechos 2:23, que dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de los gentiles y sin ley. Y ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Bien, este versículo de Hechos 2:23 nos presenta una vez más, por voz de Pedro, que Dios ya tenía este plan predeterminado y se llevó a cabo este plan cuando Jesús, con la ayuda de los gentiles, fue traicionado. Así que se venía a cumplir la profecía de este plan maravilloso que Dios establecía. Y Pedro quería que ellos supieran, como extranjeros, que esa tierra era de paso, pero que Dios ya los había tenido en cuenta. Que el corazón de Dios siempre estuvo pensando en aquellos marginados, en aquellos extranjeros, y que hoy pasa exactamente lo mismo con nosotros. Bien, pues aquí encontramos la primer verdad sobre la esperanza que permanece. La primer verdad sobre la esperanza que permanece es: nuestra identidad no depende del mundo, sino de Dios. La primer verdad sobre la esperanza que permanece es: nuestra identidad no depende del mundo, sino de Dios. Nuestra identidad no depende del mundo, sino de Dios. Muchos buscan definir su valor por su trabajo. Recuerda que nuestra identidad, nuestro valor, no se define por tu trabajo. Algunos buscan esa identidad o definir su valor a través de sus logros. Pero tampoco podemos nosotros definir nuestro valor y nuestra identidad a través de nuestros logros. También muchas personas buscan definir su valor y su identidad a través de la aceptación de otros. Si me aceptan en este grupo, respiro. Ahora sí soy yo, como pececito en el agua. Ahora sí tengo una identidad. Ahora sí me identifico con los marucos, con las marucas o con los, como se les llame, ¿no? Y ahora sí tengo una identidad porque, chicos, me han aceptado. Pero vean, también he tenido logros y ahora me identifico y busco mi identidad y ahora tengo una identidad porque he logrado ser algo. Soy un gran universitario, no está mal estudiar, ¿eh? Es buenísimo estudiar y los animo a que terminen la universidad, a que terminen todos sus estudios académicos, es muy bueno, pero eso no te hace o te define tu valor o te hace una identidad. Así que Pedro dice que somos escogidos. Esa es nuestra verdadera identidad. Esa era la identidad verdadera para estos hombres y mujeres extranjeros, aquellos que habían sido esparcidos por todas estas regiones. Él quería que ellos también supieran que ellos eran escogidos, que no eran marginados. Quizás socialmente en ese momento lo eran, o quizá algunos de nosotros también lo somos en este momento, pero Pedro dice que somos escogidos, que somos amados por Dios, que Él pensó mucho antes de lo que nosotros nos imaginemos. Él estaba pensando en nosotros, en que esa es nuestra identidad con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo digo que soy cristiano, esa es mi identidad. Me identifico con el Hijo de Dios, me identifico con la fe, me identifico con el perdón de pecados, me identifico con ese ser que va a ir a la eternidad. Mi ciudadanía está en el cielo y esa es la verdadera identidad de la cual Pedro habla, que somos escogidos, linaje, sacerdocio, que somos hijos de Dios. En Efesios, Pablo nos comparte un texto muy provechoso para esta parte y lo vamos a ver en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos, no a los ojos de los demás. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Me encanta esta traducción.
Me encanta esta traducción porque me lo pone de una manera que lo puedo entender y lo puedo abrazar. Dice que incluso antes de haber hecho el mundo, ya Dios nos había amado. Él no te amó cuando fuiste a la iglesia. Tampoco te estaba amando cuando tú te sentaste a cantar tu primera alabanza. O cuando tú llegaste y lloraste como María Magdalena en esa primera fila de la iglesia. Él dice que Él te amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a los ojos de Él. No busques ser santo e intachable a los ojos de los demás porque te van a ver raro, no te la van a creer. Pero a los ojos de Dios, dice el final del versículo 4, que a sus ojos somos intachables y a sus ojos somos nosotros santos, a los ojos de Dios, porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo. El verso 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Que somos familia de Jesús, que somos familia de Dios. Y eso es lo que quería Pedro transmitirle también a la iglesia primitiva. Aquella iglesia que estaba esparcida por estas regiones, él quería que ellos supieran que si había un rechazo social, un rechazo en la economía, un rechazo por la cultura y la fe, él decía, no se preocupen chicos, tenemos una familia. Hemos sido adoptados, hemos sido nosotros traídos por sí mismo a Jesucristo y entonces tenemos una familia. No se preocupen si no hay una familia por ahí en el lugar donde están, pero somos la familia espiritual de Dios. Eso es precisamente, dice el final del verso 5, eso es precisamente lo que él quería hacer. Y el final dice, y le dio gran gusto hacerlo. Dios no lo hizo forzado. Esta parte me encanta a mí. Lo hizo con mucho gusto, como cuando hizo en el Génesis, en el capítulo 1, que vio que hizo todas estas maravillas y dijo, vio que era bueno. Lo vio y le dio gran gusto hacerlo. De la misma manera, nos ha adoptado a su familia y le ha dado mucho gusto adoptarnos ahí. Yo te pregunto, ¿sientes esa felicidad? ¿Sientes ese gusto porque eres aceptado a la familia de Dios el día de hoy? Necesitamos sentirnos, debemos sentirnos alegres, contentos y felices y gozosos porque si a Dios le dio gusto adoptarnos, aceptarnos como su familia, pues mucho más a mí. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, dejamos de vivir buscando la aprobación de las personas. Importa, claro, sí importa lo que las personas dicen. Es muy importante saber lo que las personas dicen, pero eso no me define. Es importante que yo me siente y escuche lo que las personas van a decir. Es importante, es de respeto y se acepta. Pero eso no me define. Yo necesito dejar de vivir buscando la aprobación de las personas. Ay, es que si yo no hago esto, creo que no me van a amar como yo quisiera que me amaran. Oh, es que si yo no doy un poco más, no. Aquel que de verdad ha recibido el Espíritu Santo, aquel que ha nacido de nuevo, que realmente ha entregado su vida a Cristo y anhela vivir esa vida piadosa, entonces va a ver la vida de otra manera. Va a escuchar a las personas, pero la aprobación viene de Dios. Bien, si Dios nos escogió y nos hizo su pueblo, entonces también nos dio una esperanza que nada puede destruir. Recuerda, hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Y esto es lo que Pedro nos va a presentar enseguida. Vamos a ver los versículos 3 y 4. Que hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Verso 3 y 4 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Vamos a leer. Dice que toda la esperanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Observa esto, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni se deteriora. Toda la esperanza sea para Dios.
Toda la esperanza sea para Dios porque nos ha hecho nacer de nuevo. Qué interesante es esta parte. Porque muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y entonces levantamos la mano y decimos, yo he nacido de nuevo. Hermano, hermana, amigo, amiga, dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho nacer de nuevo. Señor, gracias por soplar vida en mí. Gracias por darme la oportunidad de nacer de nuevo, porque tú me has hecho nacer de nuevo. Porque es por tu gracia que yo he nacido de nuevo. Es por tu amor, por tu misericordia, porque miraste mi bajeza y mi pecado, miraste en mí la necesidad y dijiste, vamos, vamos, nace de nuevo, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Es por el amor tan grande y la misericordia de Dios. El versículo 3, Pedro se dirige la atención a la misericordia de Dios. Explícitamente, él mueve el versículo 3 y dirige esta atención a la misericordia de Dios. No somos salvos por méritos humanos, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Aquí la expresión nacer de nuevo habla de una nueva naturaleza espiritual. Habla de nacer del Espíritu, porque todo comienza por dentro. Todo inicia de un nuevo nacimiento espiritual cuando el Espíritu Santo viene y toma nuestro espíritu, nacemos de nuevo y todo comienza a trabajar de adentro hacia afuera. Claramente la santidad es un proceso. Vamos lográndolo día a día, a través de la oración, a través de la súplica, a través de caer, levantarnos, de ir y pedir perdón a Dios por nuestras inconsistencias, por las cosas que vivimos día a día, no usando de excusa para seguir pecando. La gracia de Dios es más grande que el pecado que podamos cargar. El amor de Dios es más alto y más ancho que cualquier problema que podamos tener. Así que la expresión aquí, nacer de nuevo, está hablando de una nueva naturaleza espiritual. La base de esta esperanza, ¿qué crees que es? La resurrección de Jesucristo. Esa es la base de nuestra esperanza. Porque si Jesús resucitó, yo resucité con Él. Porque si Jesús se levantó de los muertos, entonces yo he resucitado. Y yo te puedo decir que he visto muchas resurrecciones a través de mi vida como cristiano. He visto nacer de nuevo a muchas personas. Así que esa es la base de nuestra esperanza, la resurrección de Jesús. Si Cristo venció la muerte, nuestra esperanza está viva. Eso tiene que bastarme a mí como cristiano, saber que si Cristo venció la muerte en la cruz, que si Cristo pudo vencer el pecado en la cruz y venció a Satanás completamente, entonces mi esperanza está viva en Él. No hay nada que la mueva, porque tengo a un Cristo vivo, porque tengo a un Dios que está sentado y su Hijo a la diestra en el poder de Él mismo. En el verso 4, Pedro describe la herencia del creyente con 3 características. Mira, Pedro, cómo lo pone en este contexto, en 3 características bien marcadas, cómo describe la herencia del creyente en Dios. Primeramente la describe como incorruptible. No puede destruirse, es algo que no se va a destruir. Esa es nuestra gran esperanza. Luego dice inmaculada, no tiene contaminación, es limpia. Está totalmente purificada, está totalmente limpia. Y luego la tercera es impercedera, jamás pierde su valor. Qué hermoso lo describe Pedro para nuestro conocimiento y para saber que nuestra esperanza, nuestra salvación está en la mano de Jesús y es firme porque la hemos recibido por gracia a través de la fe. Incorruptible, inmaculada e imperecedera. Nunca pierde su valor, no tiene contaminación y no puede destruirse. ¿Que acaso no es una esperanza firme? Claro que lo es, amigo, amiga. Es una gran esperanza de la cual nos tomamos de la mano el día de hoy. En el mundo antiguo, las herencias podían perderse por guerras, robos o muchas veces por impuestos, pero la herencia celestial está protegida por Dios mismo. No se va a perder, no se va a echar a perder, no va a cambiar su color, no va a oler mal.
se va a permanecer fresca, va a permanecer siempre de la misma manera. La palabra herencia conecta con el Antiguo Testamento. Recordemos que Israel esperaba una tierra prometida. Ahora la iglesia espera una herencia eterna en la presencia de Dios. Y es nuestro tiempo. Estamos nosotros esperando esa herencia. Una herencia que no es corrupta, una herencia que no cambia, una herencia que jamás caduca. Eso es hermoso y eso es eternidad en la presencia de Dios. Pues, ¿qué crees? Aquí encontramos la segunda verdad sobre la esperanza que permanece. La segunda verdad que encontramos entonces es: nuestra esperanza está basada en hechos, no en emociones. Una vez más, la segunda verdad sobre la esperanza que permanece es: nuestra esperanza está basada en hechos, no en emociones. Fíjate, hay días en que nuestras emociones cambian. ¿Te puedes imaginar si yo estoy poniendo la esperanza de la vida eterna en mis emociones? Oh, Señor, líbrame de eso, porque mira, cuando tengo esas emociones de subida y bajada, porque hace calor, porque hace frío, porque me miraron feo, porque me miraron bonito, porque me tocó barrer, porque ya voy tarde al trabajo, imagínate lo perdido que puedo estar yo si voy a poner mi esperanza en las emociones. Por eso, como las emociones cambian, yo no puedo poner esta esperanza de salvación en mis emociones, porque cambian. Pero la resurrección de Cristo permanece. Cuando yo pongo mi esperanza, la esperanza de la salvación en la resurrección de Jesucristo, entonces todo cambia. Es una esperanza que está firme, que no se mueve. Mis emociones se pueden mover y se van a mover. En las emociones todo el tiempo y a todo el mundo se le van a mover las emociones. Pero esto es muy importante, que nosotros nos quede claro: poner nuestra esperanza para que pueda permanecer tiene que estar puesta en la resurrección de Jesucristo. Veamos lo que escribe Juan en Juan 11:25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Recuerda que nosotros no nacimos vivos. Bueno, algunos otros así no estoy hablando de ese tipo de viveza. No hemos nacido vivos porque hemos nacido muertos a causa del pecado. Entonces, cuando nacemos de nuevo, adquirimos vida por la gracia de Dios. Y dice Juan en 11:25, palabras textuales de Jesucristo. Él les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, el que cree en mí, aún después de haber muerto, él dice: yo soy la resurrección y la vida. El creyente no vive del optimismo humano. ¿Conoces cristianos optimistas? ¿Te has encontrado con algún hermano, alguna hermana que son tan optimistas? Bienvenido, gloria al Señor, mi hermano. Pase por favor. Un optimismo grande y esas bajadas y subidas en las emociones. Pero nosotros, el creyente no puede vivir en la esperanza de la salvación solamente por el optimismo humano, sino tenemos que tener la certeza de las promesas de Dios. Debemos separar. Es muy bueno recibir con optimismo a las personas, pero no podemos basar nuestra vida cristiana, nuestra vida salvada en la salvación, no podemos nosotros vivirla en el optimismo. Sí, claro, no, yo soy salvo. Y palabras salen rápidas así, con mucho optimismo. Y muchas veces dentro del corazón hay duda. Necesitamos nosotros esta semana poner atención a estas cosas. Necesitamos nosotros vivir de la certeza de las promesas de Dios. Vamos a continuar adelante. Ahora, Pedro sabe que la vida cristiana no está libre de dificultades. Por eso ahora explica cómo Dios sostiene a sus hijos. Dios guarda a los que le pertenecen. Él pensó en ellos. Él pensó desde antes de la fundación del mundo y ahora Dios los guarda también, porque sabe y conoce la transición, conoce el peregrinaje, conoce que somos extranjeros en esta tierra
y que no es nuestra tierra ni nuestra herencia. Por eso el Señor nos guarda, y Pedro lo sabía a través del Espíritu Santo. Él quería que esta iglesia primitiva lo supiera, que estaba esparcida por estas regiones, y también quiere que lo sepamos hoy, que Dios guarda a los que le pertenecen. Vamos a ver el versículo 5. Bien, dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Por la fe que tienen. Aquí llegamos al punto de la fe. Por la fe que tienen, dice Pedro, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. La fe juega un papel muy importante en la salvación. La fe no solamente es un acto, o es un sentir, o es un pensar y decir, Señor, tengo fe para recibirte este día, de nacer de nuevo, por fe te recibo y se acabó, no vuelvo a tener fe. Luego dice que por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. Entonces, la fe que tenemos en Dios nos trae protección de nuestro Padre, del Espíritu Santo y de Jesús mismo. ¿Ves que la fe entonces es para todo momento? La fe es algo que necesita permanecer en nosotros, ya no caminar por obras, sino por fe, porque aquellos que tienen fe, él decía, por la fe que ustedes tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Y mediante la fe Dios los está protegiendo con su poder. La palabra protegiendo que se usa en esta parte era usada para una guarnición militar que estaba vigilante sobre la ciudad. Esta palabra que se usa es muy fuerte. No es solamente que Dios está protegiéndolo, así como echándole un ojo nada más y despistado. Está hablando sobre una guarnición, sobre los soldados que están vigilantes 24 horas porque los enemigos atacan. Está hablando y está usando una palabra protegiendo con su propia vida, protegiendo a estos militares con todo lo que tienen, su armamento, siempre vigilantes por si el enemigo se acerca. No están usando, Pedro no está usando cualquier palabra de vigilante, cualquier palabra despistada, una palabra así nada más le está echando un ojo. No, la palabra protegiendo que está usando, se usa para una guarnición militar, una guarnición donde están apostados los soldados y están 24 horas cuidando esta ciudad. Pedro dice que el creyente está custodiado por el poder de Dios. Esa es la descripción de esta palabra. Dice que el creyente está custodiado por el poder de Dios. No significa que nunca enfrentará problemas, claro que no, sino que nada podrá frustrar el propósito eterno de Dios. Está custodiado, está protegido, así que no es que no vayas a tener dificultades, sino que nada podrá frustrar el propósito eterno de Dios en ustedes, el propósito eterno que Dios tenía para esas personas que estaban esparcidas por estas regiones marginadas, que estaban viviendo momentos tan difíciles. La seguridad del creyente, de estos creyentes, descansaba en el poder de Dios y no en la naturaleza humana. Pedro, con su gran amor, les dice, hey, necesitan tener esta seguridad y descansar en el poder de Dios y no en su fuerza. Sé que humanamente están batallando porque son marginados, son rechazados, son insultados por su fe, por su cultura, porque no es la tierra que les pertenece. Así que por favor, les dice Pedro, ustedes descansen en el poder de Dios y no en sus propias fuerzas. Recuerden que la salvación es preservada por aquel que la otorgó. Y aquí encontramos la tercera verdad sobre la esperanza que permanece. La tercera verdad sobre la esperanza que permanece es: podemos caminar con confianza porque Dios cuida de nosotros. La tercera verdad sobre la esperanza que permanece es: podemos caminar con confianza porque Dios cuida de nosotros. Eso no elimina las pruebas. No tenemos tanta suerte. No elimina las pruebas van a venir,
Las cosas las vamos a tener que confrontar, las cosas de esta vida, pero recuerda que podemos caminar con confianza. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él no va a poner una carga que no puedas llevar. Él no va a poner un conflicto al cual no te haga victorioso si tú tienes fe y confianza en Él. Si tú lo miras con ojos de hijo y le dices, papá, ayúdame en esta circunstancia. Por favor, sácame de ello y por favor, tú sabes que estoy así como medio chuequito y pues tú me puedes ayudar. Por favor, tengo fe en que tú lo puedes hacer. Recuerda que esto no elimina las pruebas, pero sí elimina el temor de estar solos. ¿Sabes que el temor de estar solos es un temor que carcome el corazón de muchos cristianos? Oh, qué difícil es pasar la soledad, pero muchas veces es algo medio raro y triste a la vez, porque estamos rodeados de personas y nos seguimos sintiendo solos. Recuerda que podemos caminar con confianza, sabiendo que Dios cuida de nosotros, y eso no elimina las pruebas, pero sí elimina el temor de estar solos. Sabemos que Dios está ahí, que la prueba puede ser muy, 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 muy fuerte, pero tenemos que tener en mente y en el corazón que Dios está ahí y que no estamos solos. Juan 10, 28, 29 dice así, Jesús hablando, les doy vida eterna y nunca perecerán. Qué grande promesa. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. ¿Estás seguro? Aunque haya problemas y conflictos, aunque ya no hayas la puerta y la puerta la tienes enfrente de las narices, te quiero decir que nadie puede quitar, nadie puede robar, nadie puede arrebatar mientras tú confíes y tengas fe en Dios. Nadie puede quitarlas de mi mano, dice Jesús. Cuando sentimos que nuestras fuerzas se terminan, recordemos que las manos de Dios nunca se cansan. Nuestras manos se cansan. Ahorita mis pies vienen cansaditos, pero los pies de Jesús no están cansados. Las manos de mi Dios no están cansadas. Me van a sostener y me van a dar fuerzas para continuar adelante. Así que yo te quiero animar a que sepas que cuando sientas que tus fuerzas se terminen, recuerda que las manos de Dios nunca se cansan. Son eternas, te van a sostener. ¿Tienes fe en ello? ¿Crees que lo puede Dios hacer? ¿Crees que sus manos son fuertes? Yo te animo a que digas, amén, amén. Sé que Dios tiene fortaleza en sus manos. Un pastor contaba que cuando su pequeño hijo cruzaba una calle muy transitada, el niño no le decía, papá, te voy a agarrar la mano. Más bien decía, papá, agárrame tú, porque la diferencia es enorme. Él nunca decía, voy a agarrar tu mano. Él decía, papá, agárrame tú mi mano. Porque hay una diferencia enorme en que tú agarres la mano de Dios a que Dios tome tu mano. Si ves la diferencia, estoy seguro que la ves, porque la diferencia es enorme. La seguridad de este niño no dependía de la fuerza de su pequeña mano, sino de la fuerza de la mano de su padre y la seguridad que el padre le daba. Así también nuestra seguridad eterna depende del poder de Dios. Nuestra confianza, nuestra seguridad, los pasos de fe que estamos dando dependen del poder y únicamente del poder de Dios. Y aunque Dios nos protege, todavía atravesaremos momentos difíciles. Aunque la protección de Dios está ahí, aunque Pedro les escribía y decía, Dios los va a proteger porque pensó en ustedes desde hace mucho tiempo, porque los ama, porque conoce su condición, pero chicos, todavía vamos a atravesar por momentos difíciles. Ahora, Pedro termina mostrando el propósito de esas pruebas. Las pruebas son temporales, pero el gozo en Cristo es eterno. Vamos a ver en el verso 6. Vamos a leer el verso 6 y con esto cerramos. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Aquí como que ya digo, este versículo lo podríamos como tapar un poco, pero no, está abierto a la luz de la palabra de Dios. Así que alégrense de verdad. Pedro, ¿quién se alegra con las pruebas? Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Pedro, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve.
Primero les da la buena noticia y luego también les da otra buena noticia. Y dice, bueno, tienen que soportar algunas pruebillas por ahí, pero alégrense. Esa sonrisa, que no pare. Abran una gran sonrisa, aunque por mucho o por poco tiempo vaya a haber algunas pruebas. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Pedro no niega la realidad del sufrimiento y nosotros no podemos enseñar que ya todo está hecho, que ya todo quedó, que si tú aportas, Dios te va a dar, pero inmensamente, a lo mejor problemas y conflictos, pero no podemos nosotros decir cosas tales. Pedro tampoco lo hace. Él no niega la realidad del sufrimiento que estaba viviendo esta gente. Estos marginados sociales, estas personas que estaban siendo perseguidas por su fe, estas personas que estaban siendo extranjeros en ciudades que no eran de ellos. O sea, era un caos lo que estaban viviendo y Pedro los anima, pero no con mentiras. Oh, van a estar bien ahí, va a haber un decreto un día, no se asusten y les van a dar una casita de Infonavit por ahí. No, él es claro y sincero con ellos. Él no niega la realidad del sufrimiento. Dice que los creyentes pueden experimentar tristezas por diversas pruebas, pero esas pruebas tienen un tiempo limitado y un propósito eterno. El gozo cristiano no depende de las circunstancias, sino de la certeza de lo que Dios está haciendo. La Biblia distingue entre felicidad y gozo. Pedro les dice, hey, tengan esa alegría, tengan ese gozo. Y la Biblia lo distingue entre lo que es solamente la felicidad y el gozo. La felicidad suele depender de las circunstancias. Una buena comida, un buen tiempo, un aire acondicionado, una buena televisión. Ya me pongo un poquito felizón, medio Felipe y con tenis, perdón por la expresión, medio feliz, ¿no? La Biblia lo distingue, la felicidad del gozo. Entonces, muchas veces la felicidad solamente depende de las circunstancias, pero el gozo bíblico nace de la relación con Dios. No te detengas a solamente ser feliz. Busca el gozo porque el gozo nace de una relación estrecha con Dios. En la oración, en la lectura bíblica, en la meditación, en la alabanza, derrocha tu corazón delante de Dios para que puedas alcanzar el gozo del que la Biblia nos habla. Bien, llegamos a la cuarta y última verdad sobre la esperanza que permanece y es: las dificultades presentes no pueden compararse con la gloria futura. Las dificultades presentes, que hay bastantes, las dificultades presentes no pueden compararse con la alegría futura. No se compara. Si estás exhausto, si estás cansado, cansada, si estás hasta la coronilla de dificultades, recuerda que no se pueden comparar con la gloria futura. Dios usa incluso las pruebas, ¿sabe para qué? Para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Señor, entonces, pues échale a las pruebas. Gracias por las pruebas, Señor, porque estás moldeando mi carácter y fortaleciendo mi fe. Pero qué difícil es decir eso. Qué difícil es decirle, Señor, gracias por las pruebas. Aunque sé que están forjando mi fe, pues nadie quiere estar a prueba. Nadie quiere estar en una circunstancia donde tu fe y tu carácter se están moldeando. Romanos 8:18, por último dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Así que pon tus ojos y pon tu corazón en ese más adelante. Si estás ahorita con tu fe y tu carácter forjándose, pon tu esperanza más adelante. Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Cuando entendemos la eternidad, aprendemos a mirar los problemas con una perspectiva diferente. Es así. Ahora, Pedro nos deja 4 grandes verdades. Para terminar, vamos a ver estas 4 verdades que Pedro nos deja en esta lección. Primero, que somos extranjeros en este mundo, pero escogidos por Dios. Segundo, hemos nacido de nuevo, ¿para qué? Para una esperanza viva. 3, Dios guarda a sus hijos con su poder. Y la 4, las pruebas son pasajeras, pero la gloria eterna permanece para siempre.
Y esto apenas en 6 versículos. En estos 6 versículos, Pedro nos recuerda que la identidad, la esperanza, la seguridad y el gozo del creyente descansan completamente en Dios. Qué maravilloso es eso. Saber que mi esperanza, que el gozo, mi seguridad y mi identidad descansan completamente en Dios. La pregunta es, ¿confías tu esperanza, tu descanso, tu seguridad, tu identidad, el gozo en las manos de Dios? Piensa esta semana, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿Dónde estás poniendo esa salvación eterna que Dios ha puesto en tu mano? Y por fe puedes decir, descansan completamente en Dios. Qué maravilloso, ¿no? Bien, el versículo clave para este día que encontramos en el versículo 3, en 1 de Pedro 1:3, dice, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevos mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectativa. Este versículo te lo dejo de tarea para que hagas de él puedas ir a la palabra de Dios toda la semana y examinarlo en oración, darle vueltas a ver qué es lo que el Señor quiere hablar a tu corazón. Y esta semana pregúntate, ¿estoy viviendo como alguien que pertenece a este mundo o como alguien que tiene una esperanza viva y una herencia eterna en Cristo? Hazte esa pregunta. Esas 2 preguntas son cruciales para este estudio bíblico. ¿Estoy viviendo como alguien que pertenece a este mundo o como alguien que tiene una esperanza viva y una herencia eterna en Cristo? Porque estas 2 cosas tienen mucho de diferencia. Si estás viviendo como alguien que pertenece a este mundo o estás poniendo tu esperanza y tu vida eterna en Cristo. Espero que estas respuestas las tengas en tu corazón y que Dios te guíe a la verdad. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y hoy comenzamos con estas maravillosas cartas, esta serie de cartas de Pedro. Y vamos a estar estudiando verso a verso cada una de ellas. Vamos a ver todos los versículos completos y vamos a aprender juntos, pero juntos también vamos a aplicar esta palabra. Y por fe, a través de la oración, a través de súplicas al Señor, le vamos a pedir que nos ayude a entender y a comprender su palabra y a ponerla en práctica. Ahora, si tú por primera vez has escuchado este sermón, has escuchado sobre la bendita gracia de Dios, si has escuchado sobre que o te consideras una persona que ha tocado Dios su corazón en este mensaje y quizás no lo estés viendo ahorita, pero lo vas a ver en algún tiempo, en algún día. Ya lo estamos poniendo en YouTube, en nuestra página de Calvary Aguacaliente. Ahí puedes encontrar nuestros videos, puedes encontrar nuestros estudios bíblicos y pues yo te quiero animar si tú no has nacido de nuevo. Nacer de nuevo es la parte más importante que nosotros podemos o necesitamos saber cómo funciona nacer de nuevo, porque yo siempre digo que un cristiano no es cristiano porque va a la iglesia. Un cristiano no se considera cristiano solamente porque pues, se conoce algunos versículos bíblicos o porque va a la noche de oración o se ha sentado por 70, 80 años en la iglesia y ya está anciano, pero se dice que es cristiano y nunca ha nacido de nuevo. Amigo, no funciona así. El cristiano nace de nuevo. Ahí empieza el cristianismo, naciendo de nuevo. Es el primer paso a dar. Ahora, ¿cómo una persona nace de nuevo? La Biblia nos habla de 2 cosas, que es a través de la gracia, a través de la fe y a través del arrepentimiento. Que cuando vamos al Señor le decimos, Señor, me arrepiento de corazón, dejo mi pecado delante de ti, necesito, Señor, ese perdón que tú ofreces, sinceramente del corazón. Y la segunda es aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. El Señor dice que si tú lo haces, en el momento Él te salva. Él trae su gracia salvadora a tu vida. Si tú lo quieres hacer ahí donde estás, si las personas que nos han escuchado por primera vez quieren nacer de nuevo, pueden hacerlo ahí en sus corazones. Nosotros vamos a orar por ustedes y nosotros vamos a estar pidiéndole a Dios para que su mano salvadora, su corazón,
a través de la gracia y la fe, estén haciendo esta maravillosa obra en ti. Bien, hemos terminado. Nos vemos el próximo jueves. Hemos tenido algunos detalles técnicos también de ajustes y habíamos planeado comenzar el libro de Génesis. Ya lo tenemos preparado para este jueves. Génesis capítulo 1. Vamos a ver toda la serie completa. Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.